importante que nosotros retomemos el tema por la trascendencia que tiene. Recuerden ustedes que el juicio de amparo en materia penal, después de dictada la sentencia de apelación, pues implica un amparo directo que conocerá, como les he establecido, el Tribunal Colegiado de Circuito. Y bueno, pues las implicaciones de esto es que si nosotros pues no llevamos a cabo la argumentación eh, que hemos establecido como razonamiento lógico jurídico, encaminado a convencer que se han violado los derechos humanos de mi representado, pues el tribunal colegiado no tendrá otra que negar el amparo y protección de la justicia federal. Y nosotros, como sabemos, en el sistema jurídico mexicano, el amparo directo en esa circunstancia, pues es la última oportunidad que tenemos nosotros como defensores para poder lograr nuestros objetivos o nuestros cometidos, ¿no? En ese sentido, pues sí es relevante pues que nosotros lo abordemos desde ese aspecto por la trascendencia, ¿no? De ahí la importancia en el cometido de realizar pues unos conceptos de violación pues que realmente cumplan con estos requisitos. Y el requisito esencial es que yo demuestre a través de estos razonamientos lógicos jurídicos que se ha violado un derecho humano de mi representado. Y recordemos que este derecho humano puede estar reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales. Y he hecho énfasis en ello, no solamente esos derechos humanos en estos instrumentos jurídicos reconocidos, sino en el desarrollo jurisprudencial. ¿Qué es el desarrollo jurisprudencial? Pues lo que se ha interpretado de estos derechos humanos, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. ¿Por quiénes? Por los órganos jurisdiccionales competentes. Tratándose del sistema jurídico mexicano, por la Suprema Corte, por sus salas, por los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito. Tratándose de organismos internacionales, por citar uno de los sistemas internacionales, está el sistema regional, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos es su organismo que se encarga precisamente de velar el cumplimiento irrestricto de este tratado internacional. En la jurisprudencia o en las sentencias emitidas por estos órganos hacen interpretaciones en el sistema jurídico mexicano, precisamente estos criterios reiterados que van a formar jurisprudencia. En el sistema interamericano, una sola sentencia, el pronunciamiento que hace la Corte Interamericana es por sí mismo la jurisprudencia. Y ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Varios 912, en la contradicción de tesis 293, y asimismo lo dice el 1 constitucional, el 1 y el 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 26 y 27 de la Convención de Viena para el Derecho y los Tratados, son interpretaciones obligatorias para todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. ¿Qué es esto? Pues que precisamente esas sentencias de la Corte Interamericana son totalmente obligatorias para nuestro país. En ese sentido, ¿qué tengo que poner yo en el concepto de violación para poder convencer que se ha cometido violaciones de derechos humanos? Pues primero identificar qué violación a derechos humanos hubo. ¿Cuál fue el acto, la omisión o la tolerancia por parte de la autoridad que trajo como consecuencia esta violación? Y especificarla, ser muy puntual. Es decir, como nosotros conocemos tradicionalmente el juicio de amparo, que si no está motivado, hubo una violación expresa al 14 y el 16. Que si hubo violaciones al debido proceso, hay una violación expresa al artículo 20, incisos A y B. ¿Sí? Ya en el caso específico, falta de debida defensa, no se le dio un recurso efectivo, no se le permitió desahogar pruebas, no se le permitió hablar con su abogado, era un indígena y no tuvo un traductor o un intérprete, o como corresponda. En ese sentido, yo tengo que hacerle ver, ¿sí?, precisamente el hecho por el cual se ha violentado y dónde está estipulado. Es un ejercicio mental muy fácil, pero que si no lo hacemos no cumplimos precisamente con esas características, con esos requisitos
y pues insisto, hay jurisprudencia que así lo desarrolla. Hacer afirmaciones subjetivas son carentes de valor probatorio, son carentes de toda obligación para el órgano jurisdiccional de contestar. Es decir, que si yo no logro demostrar el hecho, no logro demostrar dónde está estipulado ese derecho humano que yo estoy estableciendo y qué fueron los errores que cometió la autoridad al emitir este acto, no voy a lograr más que un concepto de violación que va a ser declarado inoperante. Esto es, que no logré atacar los considerandos completos, ¿sí?, que a través de esa resolución trae una transgresión a los derechos humanos de mi, en este caso de mi representado. En el caso específico que nosotros hemos estado analizando, el auto de vinculación a proceso, yo tengo que ser muy claro y muy específico qué parte de esa resolución me causa una violación a un derecho humano, cuál es ese derecho humano, ¿sí?, y qué es lo que debió haber hecho en lugar de lo que hizo esa jueza al momento de dictar una auto de vinculación a proceso. En ese sentido, es bien importante que nosotros lo hagamos así. Si nosotros citamos, como se los he pedido, si nosotros citamos la Constitución, si citamos un tratado internacional y además citamos jurisprudencia tanto nacional como internacional, nosotros vamos a reforzar ese argumento y pues va a traer buenos pues, beneficios que son precisamente los encaminados a que me concedan el amparo, ¿no? Es decir, si yo establezco como concepto de violación que la jueza que dictó el auto de vinculación a proceso a mi cliente, ¿sí?, no cumplió con el estándar probatorio mínimo que se necesita para el dictado de un auto de vinculación a proceso, ¿sí?, en estricto sentido no motivó y no fundamentó por qué considera que se cumplen los requisitos del 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces hay una falta precisamente de ese ejercicio mental que es motivar, que es convencer, que es decir dónde se establece esto que yo estoy ocupando para efectos de dictar mi resolución, y por lo tanto hay una transgresión al 14 y el 16 que habla de la motivación y fundamentación. Habla precisamente de la presunción de inocencia establecida en el artículo 20 de la Constitución. Habla de una transgresión al debido proceso y al recurso efectivo, ¿sí?, toda vez que precisamente al no existir los indicios razonables, como lo dice el 316, que acreditaran que yo cometí el delito o que probablemente participé, en ambos probablemente cometí o participé en su comisión, entonces no se cumplían con el requisito de la fracción tercera de este 316 del Código Nacional. Por lo tanto, lo procedente era que se dictara un auto de no vinculación a proceso, toda vez que no se colmaron los requisitos para ese dictado de vinculación a proceso, ¿no? Entonces, es un ejercicio, estoy hablando de forma ejemplificativa de cómo ustedes debieron o algunos hicieron este ejercicio, precisamente este ejercicio mental de lo que es la argumentación jurídica, ¿no? Y es relevante porque, insisto, en esta etapa primigenia que es la vinculación a proceso, pues bueno, es un amparo indirecto en contra de esa vinculación. Si me negaran a mí el amparo en contra de esa vinculación, continuará el proceso, ¿sí? Habrá el plazo de la investigación complementaria, en su momento habrá una audiencia intermedia y habrá posteriormente un juicio. ¿Qué es el ideal de esto? Pues bueno, que me concedieran el amparo para efectos de que el juez de distrito en la ejecutoria de su amparo obligara a la jueza a volver a dictar su resolución para motivar y fundamentar, y que si no encuentra indicios razonables para el dictado de la vinculación a proceso contra de mi cliente, entonces deberá pues acatar esos requisitos, y si no le alcanza, pues dictar un auto de no vinculación a proceso. Ese es el ideal, o es lo que se tiene que buscar en ese amparo. ¿Qué va a implicar un auto de no vinculación a proceso? Pues que se quiten las medidas cautelares, ¿no?, para los efectos de que eso culmine de esa manera, y estamos hablando de que nosotros cumpliríamos con ese pues estándar, ¿no?, que busca nosotros pues realizar, ¿no?, un amparo penal pues en el mejor estándar, ¿no? Entonces, no sé si con esto, chavos, queda claro el ejercicio y lo que